Y bueno amigos, estamos aquí listos para el primer video del día de hoy. Ayer por extrañas razones no pude hacer algún video para el canal, pero bueno, como siempre les digo, al final uno a veces tiene cosas que le limitan a ciertas situaciones y bueno, ayer fue un día de esos en el que bueno, no tuve la oportunidad de hacer el video, pero siempre digo que cuando uno tiene cierta gente que lo está apoyando, la gente logra entender o suele entender cuando uno se le presentan situaciones. Hoy vamos a escuchar a Bielsa en algo muy interesante que he dicho. Quiero que escuchemos a Ricardo Ortiz, este hombre que está hablando del Balón de Oro para Messi. Vamos a escuchar unas cositas muy interesantes. Lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas situaciones más que interesantes y lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa, que me acompañen hasta el final de este video para que analicemos algunas situaciones juntos. Vamos a arrancar con lo de Bielsa, que me pareció excesivamente brillante y que yo dije, esto lo tiene que escuchar la gente porque es un discurso increíble, de verdad. En líneas generales, hablando de los medios de comunicación y sobre todo hace algo referencia al final sobre Vinicius. Así que escuchemos esto. Si hay una cosa que se debería evitar, es que los medios de comunicación escuchen la voz amplificada que significamos los que circunstancialmente tenemos repercusión pública. ¿Me entiende? Yo soy escuchado porque soy técnico de la selección uruguaya, si no, ¿quién se va a interesar de lo que yo pudiera decir? Pero usted como representante de un gremio que se atribuye un poder que lo tiene y un poder que manipulan hasta el máximo, ¿por qué no asumen a través de la investigación desenmascarar las mentiras? ¿Me entiende? Porque cada vez que hay un episodio central, significativo del fútbol del mundo, el poder difunde un montón de mentiras. Y después, los encargados de la difusión, en vez de investigar y desenmascarar la mentira, comprometen a los hombres públicos, Scaloni, ¿cómo se llama? El wing mejor del mundo, Vinicius, etcétera, etcétera. Los usan no para desenmascarar la verdad, sino para polemizar a través de ello. Y bueno chicos, ahí está lo que les estaba comentando. Me parece excesivamente brillante lo de Bielsa y es lo que les estaba diciendo. Ustedes escuchan este discurso de pies a cabeza del momento del segundo cero al segundo final y se van a dar cuenta que es un tipo absolutamente brillante. Bielsa siempre ha dejado como esa sensación de ser un tipo bastante inteligente. Ayer lo escuchábamos también decir algo relacionado con el dinero del fútbol, que los pobres, que los otros, una cosa ahí, pero que no estoy totalmente de acuerdo en muchos aspectos, pero que dejan muy claro que es un tipo brillante. Y bueno, lo cierto es que llama la atención bastante el hecho de que mencione el caso de Vinicius y honestamente no me extraña. Esto está como para que lo analicen ustedes y por supuesto me hagan saber sus opiniones porque es más que interesante y bueno, dice que es el mejor del mundo. Ya cuando lo dice bastante gente no es porque sea del todo una mentira. Creo que veamos este video de este muchacho que tiene como acento argentino, no lo tengo muy claro, pero pareciera ser argentino por el acento, estoy tratando de descifrarlo bien. Y bueno, afortunadamente por lo que veo vive en Estados Unidos, que ya sería, ya es una ventaja porque si no lo estarían quemando ahorita en Argentina. Escuchemos este video. Recapitulemos el escándalo de la Copa América. El torneo se juega donde juega Messi. La final se juega donde juega Messi. Justo antes de la Copa, la AFA abrió oficina acá en Miami, vino Infantino a comer empanadas y durante el propio torneo le regalaron a Chiqui Tapia las llaves de la ciudad. Hijo pródigo de Miami. Claro, porque la sede no es Estados Unidos, es Argentina, que tuvo el partido inaugural. El Kun presentó la copa, Morena Beltrán fue cuarto árbitro, Infantino dándole un besito a Messi, sorteo trucho, no estaba en las bases, pero Argentina se salvó de enfrentar a un top 20 del ranking FIFA hasta la final. Nunca había pasado algo así en un torneo de esta índole. Las jugadas polémicas siempre para Argentina. El mismo árbitro que le dirigió y que le robó a Chile, ahora dirigirá contra Ecuador. Obvio, premio, se lo merece.
¿Cómo se entiende este escándalo? Claro, para ver a Messi, la Conmebol cobra 400% más que una entrada a otro partido. ¿Faltó alguna polémica? Claro, recién vamos en la fase de grupos. Quizás, ¿cuántas más van a venir? Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba diciendo. Es interesante y sobre todo escucharlo de un argentino. El otro día escuchábamos a un mexicano que evidentemente había sufrido algún tipo de, ¿cómo les explico? Algún tipo de acoso de alguna manera, por decir la verdad, sobre Argentina. Y él había comentado que hay muchos argentinos que no están de acuerdo con muchas de las situaciones que están girando en torno a esta selección y que evidentemente dejan mucho, mucho que desear. Chicos, les voy a colocar esta imagen rápidamente de J. Jordi que me parece increíble. Porque bueno, miren la fecha de este tweet de J. Jordi, 16/9 del año 2023, dice ni Bellingham ni bromas de mal gusto. Joao Félix. Y es que durante la temporada también vimos cosas como Joao Félix es el mejor del mundo, Joao Félix es el no sé qué, Joao Félix es la mujer de no sé cuál. Y bueno, evidentemente son cosas que han terminado bastante, bastante mal. Yo creo muy claramente que no es nada en contra, evidentemente, de Joao Félix. Creo que me parece un chico más que interesante, que ha tenido muchos problemas de aquí de lo que es la azotea y que eso no le han permitido brillar del todo en el mundo del fútbol, lo creo honestamente. Pero muchachos, o sea, es que lo de este tipo es increíble, sobre todo porque, como les digo, no es tanto por Joao Félix, es por él mismo, que siempre está intentando querer hacer menos a futbolistas del Real Madrid o algo parecido, que evidentemente siempre terminan o envejecen de una manera absolutamente vergonzosa. Y bueno, ahí está lo que les estaba diciendo para reírse un ratico, porque honestamente vale la pena sonreír. Lo de Ricky Ortiz lo voy a dejar para otro momento, por ahora. Quiero que cerremos este video con este otro argentino. Parece que me he encontrado últimamente con argentinos que honestamente están haciendo las cosas muy interesantes, pero este no habla de la selección, sino de otra cosa. Escuchémoslo porque este video a más de uno por ahí le dio un poquito de rabia. No se atrevan nunca más, por favor, a comparar al Barcelona con el Real Madrid. No se atrevan nunca más a compararlo. Esta temporada quedó demostrado la magnitud de un club gigante que va por todo, que pelea en todos los frentes, contra un Barcelona que es un equipo timorato, es un equipo que no tiene ADN, es un equipo que se pelean todos entre ellos. En cambio, el Real Madrid es todo lo contrario. Es seguridad, es confianza, es equipo, es grupo, es la unión en persona. Lógicamente comandado por uno de sus mejores entrenadores de la historia, como es el señor Carleto Ancelotti. Bueno chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Espero que esa música no tenga derechos de autor y se me permita evidentemente subir ese video con total normalidad, pero no deja llamarme la atención, repito, que hay una cantidad de argentinos importante que está dejando muy claro muchas cosas. Y yo creo que la frase demoledora de todo eso que acabamos de escuchar es: nunca más en la vida vuelvan a comparar al Real Madrid con el Barcelona. Es que nunca ha existido comparación. El Barcelona tuvo una época en la que estuvo de moda y bueno, aprovecharon su oportunidad más o menos también, porque siquiera fue que la aprovecharon del todo, medio aprovecharon su oportunidad, pero al final, como todo en la vida, las modas terminan acabándose y vuelve o termina llegando lo tradicional, lo normal, lo mejor, lo de siempre termina estableciéndose como único en la excelencia y en nivel general. No me quiero enredar mucho más, solamente me gustaría por supuesto saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.